Octavio Paredes López, y para ello me voy a permitir dar lectura a una breve semblanza del doctor Octavio Paredes. El doctor Octavio Paredes es un distinguido egresado del Instituto Politécnico Nacional. Tiene su doctorado en Ingeniería Bioquímica en la Universidad de Manitoba, Canadá. Es doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Querétaro y la Universidad de Manitoba, Canadá. Es investigador emérito del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ha sido presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha publicado más de 300 artículos y revisiones en revistas científicas internacionales. Tiene 6 libros y 125 artículos de divulgación en México, Estados Unidos y Francia. Entre otros galardones, ha sido merecedor del Premio de la Academia de Ciencias del Mundo en Desarrollo, dado en Trieste, Italia, Premio Nacional de Ciencias, Premio Nacional de Química, y ha obtenido la Orden Nacional al Mérito de la República Francesa. Con estas cartas credenciales, escucharemos en los próximos 20 minutos al doctor Octavio Paredes López. Bienvenido, doctor. Sí, muchísimas gracias, y muchísimas gracias al señor ingeniero arquitecto Eduardo Sánchez Anaya por esta invitación y a sus colaboradores en UNAI. Y hemos escuchado palabras sensacionales en relación a la educación y a la ciencia, y quisiera enfatizar algunos de sus componentes. Inserté el título Innovación antes que el de Ciencia y Tecnología, en virtud de que la generación de conocimientos en México de las últimas décadas han minimizado la parte utilitaria de la ciencia. Es decir, la vinculación de nosotros los científicos con los requerimientos de la sociedad ha sido débil y en una buena cantidad de cosas inexistente. Y eso se expresa en patentes, en transferencia de tecnología, en componentes específicos de procesos tecnológicos, etc. Y para tener una ciencia y tecnología de calidad, requerimos simultáneamente de una educación de calidad en toda la escalera. Se mencionó brevemente algo de la prueba PISA que hace la OCDE. De los 15 a 18 años en los que México ha participado en esta prueba como miembro de la OCDE, siempre estamos en el sótano. Parece que ya patentamos nuestra pertenencia al sótano. E históricamente hemos estado acompañados por Turquía, pero Turquía ya empieza a dejarnos solos en el sótano porque ha empezado a avanzar. Me parece que ese es un componente súper importante para nuestro país. Y en el caso de la educación superior, afortunadamente, dentro de las 100, 200 universidades del mundo, mejores universidades del mundo, según las diversas clasificaciones que existen, tenemos la participación recurrente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en los últimos años, pocos años, con la participación eventual del Tecnológico de Monterrey. Sin embargo, un pequeño país de 6 millones de habitantes, que se llama Singapur, tiene 11 universidades clasificadas dentro de las mejores 100, 200 universidades del mundo. Y cuando uno analiza la población de estudiantes en las licenciaturas de México, instituciones públicas y privadas, encontramos que más del 35% de nuestros estudiantes de licenciatura están en las áreas académicas de Derecho y Administración. Estas áreas del conocimiento, por supuesto que son necesarias. Lo que es igualmente necesario, supranecesario diría, incrementar la participación de nuestros estudiantes en otras áreas del conocimiento, como tiene que ver las ciencias naturales, las matemáticas y la estadística, la salud, las técnicas de la comunicación, etc. Y en esas áreas estamos por abajo y en ocasiones muy por abajo de los promedios que tienen los países que pertenecen a la OCDE. Y lo que sí es común es que a lo largo y ancho del país vemos con frecuencia, de hecho inaudita, pequeñas construcciones de 400, 800 metros cuadrados y afuera dice universidad.
Y afuera dice también licenciaturas en 2 años con los fines de semana. Dicho esto, no es posible que podamos avanzar como deberíamos avanzar con la presencia de componentes de esta naturaleza. Un reto de hecho importante para nosotros. Y lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, vale la pena mencionar que alrededor de inicio de los años 50, nosotros, México, tuvimos el primer centro de desarrollo tecnológico en América Latina, cuyo nombre era Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial, para asesorar, para ayudar a un sector de la industria, de la incipiente industria mexicana de la época. Por cierto, muy exitoso. A fines de los 80s, inicios de los 90s, como ocurre en México de arranque y pare, lo desaparecimos. Antes de su desaparición, los LANFI, los Laboratorios de Fomento Industrial, crearon algunos pequeños centros de desarrollo tecnológico en México, 2 de los cuales fueron transferidos al CONACYT antes de la desaparición de estos laboratorios, como son el CIATEG con J en Jalisco, que pertenece a los primeros centros que tuvo CONACYT, y el CIATEG con G en Guanajuato. En la ciencia mexicana actual, tenemos una buena dosis de confrontación y desavenencias de la comunidad nuestra con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sin buscar culpabilidad, en lo personal somos partidarios de arreglos ante los objetivos y los retos que tiene nuestro país. Y una expresión máxima de esas desavenencias a lo largo del año tiene que ver con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. La prensa ha estado inundada de esas desavenencias en relación a los fondos para los trabajos del foro, en relación a las autoridades del mismo foro, etc. Afortunadamente, en las últimas semanas se designó como líder del foro a un distinguido empresario politécnico, colega mío de escuela, el señor Guillermo Funes Rodríguez. La primera vez que se designa un funcionario de esta naturaleza en el foro proveniente del sector empresarial. Antiguamente provenían del sector académico. Indicador que nos llena de entusiasmo porque tenemos la fuerte impresión que estas desavenencias se van a diluir y esperaríamos que desaparecer por el bien de nuestro país. Por el otro lado tenemos a la Academia Mexicana de Ciencias, que hace apenas unos quinquenios creó exitosamente, por cierto, con ayuda de otras instituciones mexicanas, los veranos de la investigación científica, que continúan siendo muy exitosos y reproducidos incluso por algunas universidades. En esos años, siendo presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, me permití, con la ayuda de otros colegas e instituciones, crear los veranos del entrenamiento tecnológico en forma similar a los de la parte científica, para que nuestros jóvenes hicieran estancias en empresas públicas y privadas de corte tecnológico. Desafortunadamente, este experimento desapareció y lo menciono por el interés que tenemos de que pudiera reconsiderarse la existencia de este tipo de programas. Formación de científicos. A principios del siglo pasado, los Estados Unidos decidieron que para la formación de científicos y el otorgamiento del grado académico de doctor en ciencias, el joven tendría que publicar un artículo científico en una revista de alto prestigio, indexada, como decimos nosotros. México copió ese modelo y lo sigue copiando y adaptando, y en la inmensa mayoría de los casos de nuestro país, el requerimiento es que el joven publique un artículo científico o artículos científicos en revistas de alta calidad. Sin embargo, me parece que ese modelo debe cambiar con alternativas adicionales. La expresión oral y escrita de un científico es fundamental, pero también tenemos estudiantes que pudieran recibir el grado académico mediante la generación de patente o patentes, pedazos de procesos tecnológicos, etc.
Sistema Nacional de Investigadores. En 1984, a partir de la Academia Mexicana de Ciencias, con la participación de otras pocas instituciones de México, se creó el Sistema Nacional de Investigadores. Bajo nuestra óptica, una decisión extraordinaria, un gran acierto. Actualmente el SNI tiene 30,500 integrantes y adicionalmente al SNI tenemos aproximadamente 55,000 mexicanos, principalmente en los Estados Unidos, que fueron becados por CONACYT. Y nuestra propuesta es que un 5 a 10% de los integrantes del SNI que están calificados para ello pudieran tener una mejor interacción con los retos que tiene la sociedad mexicana. O algunos tener alguna interacción, porque en la mayoría de los casos no tienen ninguna. Y también del 1 al 5% de la diáspora mexicana pudiera tener una interacción, aunque sea parcial, con los retos de nuestra sociedad. No estamos inventando el agua caliente, la India lo hace. En los centros de innovación de los Estados Unidos, como en el Valle del Silicio, donde hay distinguidos líderes científicos de la India, tienen una extraordinaria colaboración con su país. Finalmente, en relación al SNI, valdría la pena una adaptación o una reconsideración a los retos actuales de la sociedad, porque para pertenecer a todos los componentes que el SNI tiene, candidato nivel 1, 2, 3, eméritos, el requerimiento principal, y en ocasiones exclusivamente, es publicar artículos científicos. No es nada malo la publicación, por supuesto. Yo mismo soy editor de revistas científicas en los Estados Unidos. Lo que quiero decir es que también hay otras actividades científicas y tecnológicas en las cuales el SNI debe incidir. Algo se está haciendo en esa dirección, bajo mi óptica todavía muy débil. COVID-19. Las vacunas de las décadas previas en México fueron generadas mediante la adaptación de tecnología externa y generación endógena de conocimientos. Algunas de esas personas que participaron en esta gran aventura mexicana, experiencia mexicana, fueron profesores míos. Adicionalmente a eso, teníamos en este país a un excelso personaje para los programas nacionales de vacunación, don Jesús Cumate. El COVID-19 vino a demostrar la gran desvinculación de los grupos científicos de México sobre este reto infeccioso viral y de otros temas en México. Afortunadamente, la parte positiva de esta infección, entre otras mínimas, por cierto, es la formación de grupos de colaboración en México de instituciones diversas, dentro de la misma institución, incluso que no existían, para la investigación científica y la parte tecnológica de este reto. Y eso sería deseable extrapolarlo a otros importantes retos en nuestro país. No hay tiempo para analizarlo a fondo, solamente señalar algunos componentes de la ciencia y la tecnología en la cual nosotros hemos sido verdaderos líderes. Y uno de ellos se llama agricultura. En la agricultura nosotros tuvimos en la segunda mitad del siglo pasado y principios, en la primera mitad del siglo pasado, fines y principios de la segunda mitad, nosotros fuimos verdaderos líderes en la generación de tecnología en el sector agrícola mediante un bellísimo Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, con la colaboración de la entonces Escuela Nacional de Agricultura, con la creación posterior del Colegio de Posgraduados, etc. Sin embargo, perdimos el camino. Entonces, el asunto es que para tener una autosuficiencia alimentaria racional y la nutrición adecuada de los sectores más débiles de la población, nosotros tenemos que retomar el camino. Y adicionalmente a esa necesidad, tenemos la enfermedad pandémica, por cierto, de la obesidad. Nos peleamos con los Estados Unidos por el primero o segundo lugar en el caso de la obesidad. Y hay otros
campos del conocimiento en el cual nosotros fuimos líderes, por lo menos en América Latina, en lo que tiene que ver con la energía, el Instituto Mexicano del Petróleo, de energías convencionales, y ahí, en relación a las energías no convencionales y otras, valdría la pena retomar el camino. Y otro componente que deseo no omitir por su importancia es lo que tiene que ver con el género. En el Sistema Nacional de Investigadores, nosotros tenemos la tercera parte de damas, de mujeres, 37% para ser más específico. Y este porcentaje ha ido creciendo gradualmente, pero ha ido creciendo. Hacen falta muchas cosas para avanzar ahí. Sin embargo, hay algunos hechos distintivos. La Academia Mexicana de Ciencias otorga el premio científico más importante de este país para los jóvenes académicos, a los 40, máximo a los 40 y 44 años, hombres y mujeres respectivamente. Y en varias ocasiones en los últimos años, no solamente son mayoritariamente mujeres las que reciben el premio, sino en ocasiones son solamente mujeres. Esto es, la preparación de la mujer mexicana en la ciencia y tecnología es extraordinaria. Y otro hecho muy interesante, bueno, lo podemos comparar con Japón. Japón tiene menos del 10% de las mujeres en la ciencia, pero los países europeos desarrollados tienen el 50% y en ocasiones más del 50%. Pero un hecho que llama la atención es que hay algunas facultades en México, como algunas de medicina, comenzando por la Facultad de Medicina de la UNAM, en el que los primeros 2 años el 75% de los estudiantes, por lo menos, son mujeres. Producto Interno Bruto, 0.35%. El Producto Interno Bruto ha disminuido para la ciencia, la tecnología y la innovación, y sería deseable, por supuesto, que este tipo de porcentajes aumentaran, pero es igualmente deseable que la vinculación de los científicos mexicanos con los retos que tiene la sociedad también aumentara. La sociedad prácticamente ni nos conoce. Tenemos que definir en qué queremos ser líderes. Y ya el senador Rubén Rocha Moya, que es mi amigo, por cierto, habló de que antes de finalizar el año tendremos la nueva ley para el conocimiento y la innovación. Y uno se pregunta, andando en lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, estando inmersos a totalidad, ¿de dónde obtuvieron los fondos China y Corea, por ejemplo, para ese supradesarrollo espectacular de las últimas 3 décadas? Nos imaginamos que esos cambios en la estrategia ocurrió mediante la diversificación de recursos de otros programas que no crean riqueza, por cierto, a la generación de conocimiento que sí crea riqueza. China tiene el 2.2% del Producto Interno Bruto versus el 2.1% de 15 países de la Unión Europea. Y ese PIB chino tiende a aumentar, y tiende a aumentar la calidad, por supuesto. Y otro hecho realmente muy sobresaliente tiene que ver con Corea. 3.7% del PIB, porcentaje que tiende a aumentar, y una enorme importancia a la educación en toda la escalera educativa. De esa manera, en los últimos años, en las pruebas PISA de la OCDE, cuya base está en París, Corea tiene el primerísimo lugar en la educación de calidad. Después siguen los países del norte de Europa, Finlandia, etc. Y entonces ese tipo de cosas nos súper llama la atención y quisiéramos que nosotros también le apostáramos a este tipo de cosas. Que la ciencia basada en la necesidad y hasta en el placer de generar conocimientos por sí mismo, la ciencia básica, deba continuar. Pero junto con ello tenemos que impulsar también el carácter utilitario de la ciencia. La internacionalización de la ciencia mexicana y de la educación superior. Realmente somos provincianos en esto. Hasta hace 5 años, afortunadamente, la UNAM, y tuve un poco que ver con este asunto, creó una gran división de asuntos internacionales.
para impulsar no solamente el intercambio de estudiantes y de académicos, que es fenomenal, sino para impulsar el intercambio en todos los componentes de la educación y la ciencia. La UAM algunos esfuerzos está haciendo también en esta dirección. La otra parte que tenemos que corregir, evitar los salarios exorbitantes del pasado reciente de algunos funcionarios académicos, de instituciones públicas y de organismos que coordinan la ciencia y la tecnología de México, que han tenido salarios superiores a sus equivalentes en los países ricos. Y esta parte la conocemos más o menos a detalle. Evitar los viajes suntuosos e innecesarios e improductivos que hemos tenido. A partir de los llamados presidenciales recientes, algo se ha corregido. El COVID-19 también nos ayudó, pero hace falta seguir trabajando en esa dirección, que se llama deshonestidad, por cierto. Por estos excesos de estos funcionarios académicos, no digo todos, pero una buena parte de ellos, nos redujeron el salario a los científicos de algunas instituciones de México, como el CINVESTAB, que no pertenecemos a esas clases electas. Conclusión. Adicionalmente, a generar una educación básica de calidad, habrá que mejorar las estrategias en innovación, ciencia y tecnología y la formación de nuevos científicos que conduzca al trabajo multidisciplinario y en cadenas de colaboración que no hemos tenido. Estrategia que favorezca la transferencia del conocimiento y su valoración por parte de la sociedad mexicana. Otro aspecto fundamental. E incorporar, igualmente importante, incorporar crecientemente la participación empresarial. Al final, el gran objetivo es la sociedad del conocimiento del siglo XXI de México, súper digitalizada, esperamos, se merece tener una mejor calidad de vida. Y muchas gracias por su atención y su invitación. Gracias. Doctor Raúl Erasmo, por favor, si puede activar su micrófono, no lo escuchamos. ¿Ya? Ya, ahora sí. Doctor Octavio Paredes, hemos escuchado con atención su presentación y decirle que hemos recibido la indicación de la Coordinación General de este evento. Quisiéramos hacer su conocimiento que tendríamos para que usted pudiera puntualizar alguno de los aspectos de su extraordinaria presentación en unos 8 minutos, quizás no más. Si usted fuera tan amable y así lo considera, podríamos escucharlo 8 minutos más para atender de manera puntual alguno de los, con precisión, algunos de los aspectos que usted ha mencionado. ¿Estaría en posibilidad de... En este momento... minutos? ¿En este momento, perdón? Sí, señor. Ah, perfecto, por supuesto. Entonces tiene 8 minutos y le agradezco que nos ajustemos ese tiempo. Gracias, doctor. Sí, con mucho gusto. Bueno, mire, lo que pasa es que, a ver, yo estuve aproximadamente 5 años en Francia, en los últimos 2 años pasados, porque se me ocurrió presentar, yo estuve en la Junta de Gobierno de la UNAM, aunque soy politécnico, yo soy politécnico desde la prevocacional en Culiacán, hasta ciencias biológicas en la licenciatura, vocacional, licenciatura, maestría, etcétera. Pero estuve en la Junta de Gobierno de la UNAM y se me ocurrió, bueno, la Junta de Gobierno tiene cosas bellísimas y quizá otras que habría que mejorar, pero se me ocurrió que somos demasiado provincianos en la educación en México y por supuesto en la ciencia y la tecnología, excepción de los líderes científicos que tenemos en este país. Pero el entrenamiento y tal requiere de dosis adicionales de internacionalización. Hasta hace algunos años la UNAM tenía 8, con el de Canadá 9 centros para enseñar el español, especialmente el español, y en algunos lugares exclusivamente para la enseñanza del español.
Y yo descubrí el agua caliente en la UNAM, de que la UNAM no es solamente la enseñanza del español, tiene mucho que ver, por supuesto, con la cultura, con las ciencias sociales, con las llamadas ciencias duras, con el entrenamiento de nuestros profesores, por supuesto, el reentrenamiento de nuestros profesores, casi inexistente en las instituciones públicas de México, y por supuesto de nuestros estudiantes. Entonces se me ocurrió plantearle al señor rector que creáramos un pequeño grupo de la UNAM en Europa, en Alemania o en Francia. Yo tenía históricamente, no estudié en Francia, pero tenía vinculaciones científicas con la Academia de Ciencias de Francia y en Alemania, por supuesto. Dirijo una revista científica de ese país, codirijo una revista científica, etc. Y entonces los eventos ocurrieron en forma tan acelerada que Francia hizo una enorme presión diplomática porque nos estableciéramos en Francia. Para ese momento yo ya había conseguido, con la ayuda de la Academia de Ciencias Francesa, que la Sorbona, la tradicional universidad del mundo, nos pudiera permitir un local para instalarnos ahí. La UNAM tenía para ese momento en los Estados Unidos y en Canadá locales que tenía que comprar o que pagar la renta. Y por primera vez nosotros conseguimos una universidad en donde pudiéramos instalarnos. Y fue en la Sorbona, en el barrio 6 de París, junto con el 16, el más elegante, por cierto. Y tenemos una oficina sensacional. Bueno, la UNAM tiene una oficina sensacional, que yo tuve el honor de conseguir y de inaugurar. A partir de ese momento, con el ejemplo francés, que ha sido muy exitoso, la UNAM ha cambiado la estrategia y ha creado otros centros. Yo no tengo nada que ver con esos centros, excepto el ejemplo que pusimos en Francia. Ha creado otros centros en Berlín, en Londres, en Madrid. Próximamente lo hará en Brasil. Ya lo hizo en Costa Rica, para la internacionalización de la educación y de la ciencia universitarias. La UNAM es menos internacional en estos momentos que en algunas décadas del siglo pasado, en lo que tiene que ver con la educación, porque a México venían antes a la UNAM a estudiar las personas, los estudiantes de Centroamérica o del norte de Sudamérica. Esos países han creado sus propios programas y el porcentaje de estudiantes extranjeros, no solamente en la UNAM, sino en el resto de las instituciones públicas de México, es mínimo. Lo mismo ocurre con los programas de posgrado. Entonces, nosotros tenemos que entrarle a la internacionalización de la educación y de la ciencia, como lo hacen los Estados Unidos y otros países, por supuesto, porque eso ayuda a enriquecer el ambiente. El Politécnico se le ocurrió, así me lo dijeron, la creación de un pequeño grupo en Alemania y hasta me invitaron para el efecto. Yo no tengo problemas con el alemán, pero pues quedaron en ideas. Nosotros como país, como universidad, tenemos que cambiar la visión tan pueblerina que tenemos para avanzar de una manera, como decimos en Irapuato, más mejor. Y para exponer nuestros estudiantes a escenarios internacionales, que es la época que les va a tocar vivir. Si nosotros analizamos el porcentaje de estudiantes en nuestras instituciones públicas, y voy a agarrar al sector mayoritario de las universidades privadas, mayoritario, el manejo del idioma inglés de nuestros estudiantes es muy pobre, aunque tengamos centros de idioma sensacionales. En la universidad privada se salvan el TEC de Monterrey y 2, 3 universidades adicionales. El resto son igualmente pobres que nosotros en la enseñanza del idioma inglés. Nosotros vamos a una pequeña universidad de Suecia y hasta el barrendero que toca uno la puerta habla inglés, etcétera. Por supuesto, los países del este. Tenemos que cambiar la estrategia de la educación en nuestro país en una forma mucho más agresiva, a diferencia de la estrategia pueblerina. Un indicador fenomenal de la capacidad de los mexicanos es la siguiente, entre otras. La Academia Mexicana de Ciencias coordina
algunas de las Olimpiadas del conocimiento. Inventó otras, pero pasaron a las sociedades científicas, algunas de ellas. Pero bueno, coordina 4 o 5 Olimpiadas del conocimiento. Los jovencitos nuestros que participan en las Olimpiadas del conocimiento de la Academia Mexicana de Ciencias, a nivel latinoamericano, a nivel iberoamericano, a nivel internacional, siempre regresan con premios, siempre, a diferencia de los futbolistas de este país. Los nuestros siempre regresan con premios. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como país tenemos jóvenes con una capacidad excelsa para el conocimiento, pero después de que pasan las Olimpiadas y tal, no pasa nada. No le damos seguimiento a esos jóvenes, no los apapachamos para el futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso nuestros políticos, como Rubén Rocha Moya, que nos hizo el favor de aceptar la invitación del señor ingeniero Eduardo Sánchez Anaya, pues nos platicó de la nueva ley de educación, de ciencia y tecnología, y tenemos esperanzas medianamente optimistas, porque hace algunos años estábamos francamente muy entusiasmados con el 1% del PIB, que nunca alcanzamos, pero estamos medianamente optimistas que este tipo de acciones de nuestros políticos nos va a ayudar a alcanzar mejores etapas. Lo que dije de que tenemos patentado el último lugar en la OCDE, pues hay que renunciar a esa patente. Hay muchos otros temas adicionales que le preocupan a uno como científico, pero queremos participar con la sociedad mexicana y lo hemos hecho y lo estamos haciendo. No se trata de recetas que hagan los otros, tenemos nosotros directamente que participar. Y para presumirles, yo soy hijo predilecto adoptivo de Irapuato porque me he involucrado con la sociedad irapuatense. Y soy hijo adoptivo. Mis paisanos en Sinaloa dicen que soy hijo de otras cosas, pero soy hijo adoptivo del Congreso del Estado de Guanajuato por meterme en cosas del Estado de Guanajuato. Y por supuesto soy hijo predilecto del municipio donde estoy en Sinaloa, que se llama Mocorito, donde son los Tigres del Norte. También el Güero Palma. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Doctor, quisiera tener la oportunidad para hacer un extraordinario cierre. Esta charla que nos has brindado, estos minutos han sido extraordinarios. Obviamente, un ejemplo de alguien que tiene una experiencia extraordinaria en los temas que le ocupa, pero me pareciera importante que nos pudiera señalar quizás 1 o 2 acciones concretas en lo siguiente, tratando de vincular que estamos en el sótano, en la prueba PISA de la OCDE, y tratando de resaltar la presencia de nuestros jóvenes cuando van a las Olimpiadas de diferente naturaleza y traemos algún reconocimiento que pudiéramos hacer como política pública con el fin de tratar de hacer un eslabón entre lo que sería el inicio de nuestras juventudes para tener la oportunidad de que al final pudiéramos tener más jóvenes interesados en ciencia y tecnología. Y con eso daríamos por cerrada tu intervención, pero no quisiera dejar pasar por alto que nos pudieras externar 1 o 2 ideas concretas de este tema, doctor. Mira, doctor, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es el entrenamiento de nuestros profesores, especialmente en las áreas en las que estamos francamente muy débiles, que se refieren a las matemáticas, a la lectura, a las llamadas ciencias duras, etc. Nosotros, yo soy achichincle, bueno, fui achichincle de ese programa, ni siquiera fue mi idea, pero sí fui el científico más pegado a ese programa. Creamos en Sinaloa un programa ACES, que duró en efectividad 10 años, para enseñar a los profesores a enseñar. Y entonces el mejoramiento de Sinaloa en matemáticas, que estaba en la lona, Sinaloa está clasificado a nivel intermedio, gracias a ese tipo de programa, y anduvimos consiguiendo lana de fuentes diversas. Como siempre ocurre en nuestro país, el programa desapareció a pesar de sus éxitos,
por el nulo apoyo económico de quienes corresponde apoyar este tipo de programas. La Academia Mexicana de Ciencias tiene décadas de un programa de la ciencia en tu escuela, un programa piloto. Ya estoy exhausto de escuchar un programa piloto. Nunca salimos de los programas pilotos, etcétera, para la enseñanza de los profesores para saber enseñar, etcétera. Son de los grandes retos que nosotros tenemos en el cortísimo plazo, porque bien sabemos que el entrenamiento de nuestros profesores en toda la escalera, incluyendo la educación superior, el entrenamiento de nuestros profesores, la actualización de los mismos es muy débil. Y esa parte me consta. Afortunadamente el Instituto Politécnico, los que estudiamos en las vocacionales del instituto, el instituto sigue teniendo la educación media superior mejor de este país, que por cierto hace falta presumirlo. Y sin embargo, en general, el entrenamiento de nuestros profesores es francamente uno de los grandes retos que tenemos por delante. ¿Cuáles son las otras cosas, por tu pregunta, doctor, que nosotros tenemos que hacer para concientizar, para hacer conocer a la sociedad mexicana que nosotros como científicos existimos? En la Academia Mexicana de Ciencias hicimos una encuesta apoyado, que no nos cobró nada, por cierto, Beltrán y Asociados, y se identificaron algunos sectores, los más educados de la Ciudad de México, unos de ellos alrededor de CEU, Polanco, y nadie conocía a los científicos, nadie nos conocía, nadie sabía de nuestra existencia. Iniciamos un programa en la Academia Mexicana de Ciencias de tratar de conectarnos con la sociedad mexicana, y publicamos un libro con el Fondo de Cultura Económica, las grandes aportaciones científicas y humanísticas mexicanas en el siglo XX, que yo soy el editor. Desafortunadamente, este tipo de esfuerzos son puntuales, mínimos, pequeños, quizá importantes. 100 mexicanos que son premios nacionales de ciencias, para decirle a la sociedad por qué son científicos y para qué sirve lo que hacen, etcétera. Pero esfuerzos de esta naturaleza son mínimos, no diría que despreciables, pero hace falta actividades adicionales, que la sociedad sepa que existimos. Yo vivo en Irapuato, y como sabemos, el partido político predominante en este lugar es el PAN. Entonces, con mucha recurrencia me preguntaban los diputados y senadores, mayoritariamente panistas, como digo, que se supone que tienen cierta educación. Oye, Paredes, me decían, ¿cómo se llama ese centro que tú dices que trabajas? No, pues se llama Centro de Investigación y tal. Nunca se aprendieron el nombre. Hasta recientemente como que ha habido un poquito de mayor vinculación en ese sentido. Dicho de otra manera, tenemos que llegar a los políticos como Rubén Rocha y otros para convencerlos que tenemos que trabajar juntos en esa dirección. Yo no soy partidario de que el PIB en México se aumente creciente e intensamente. Gastaríamos la lana como algunos de nuestros funcionarios en los centros de educación e investigación. Que se aumente gradualmente en función del desempeño y la vinculación que tenemos con la sociedad. Ese es el gran reto que tenemos por delante, y sería deseable que nosotros somos extraordinariamente buenos para criticar al resto de la sociedad. No siempre somos tan buenos para poner el ejemplo a la sociedad. Tenemos que formar a los jóvenes con esa visión de participar en nuestras aldeas, en nuestras comunidades, por más modestos que sean, para que sepan de nosotros, para contaminarnos nosotros de eso. Lo último, a mí se me ocurrió crear en el CIDIR del Poli en Sinaloa, en Guasave. Yo no inventé la creación del CIDIR en Sinaloa, en Guasave. Lo que vi es que el CIDIR de Guasave prácticamente no tenía nada que ver con la agricultura sinaloense, estando instalados en el corazón de la agricultura mexicana. Y entonces inventé la creación de un centro de biotecnología agrícola, con el propósito de que el CIDIR, ese componente del CIDIR, se dedicara a la agricultura del noroeste de México, no solamente a publicar artículos científicos.
El gobernador de la época nos apoyó, CONACYT nos apoyó, el Politécnico nos apoyó y propuse que pusiéramos adentro del CIDIR, cosa que no ocurre en este país, un grupo de empresarios, un grupo de integrantes de la sociedad mexicana, no siempre solamente empresarios, para que nos dijeran la visión de la vida que tiene que ver con las actividades, en este caso del CIDIR. Eso, digo, yo sé que legalmente no se puede aprobar, que esas personas puedan votar, etcétera. Lo que sí se puede aprobar es su presencia para que nos digan si vamos en la dirección correcta o no, o vamos en alguna dirección que incida con los intereses de la sociedad local y regional. Nunca ocurrió eso. Jamás. Y no existe en los centros de México, ni en la UNAM, ni en el Poli, en lo general, etcétera. Nosotros creamos centros de investigación porque el gobernador fue muy generoso, etcétera, etcétera. Por eso estamos en Guanajuato. Porque el gobernador de Guanajuato muy generoso, fue muy generoso de la época. Pero jamás la sociedad local, regional, ha participado con nosotros en la toma de decisiones y en el análisis de las actividades que hacemos. Nosotros nos imaginamos que vamos en la dirección correcta o por la colaboración personal específica que uno tiene con el entorno. ¿Sí logro explicarme, señor doctor? Son de los grandes retos que tiene la ciencia mexicana. En los países inteligentes se hace eso, no estoy descubriendo el agua caliente. ¿Por qué en las universidades de los Estados Unidos del siglo XIX se instalaron los centros de desarrollo tecnológico que tienen que ver con la mecánica, con la agricultura? Por eso se llama Texas A&M, Agricultural Mechanics, etc. Se instalaron en las universidades para la transferencia de conocimientos horizontal y vertical. Muchas gracias. Me apasionan estos temas. Tú eres el culpable de que... Doctor Octavio Paredes, ha sido un enorme gusto, placer el tener la oportunidad de escucharte, un apasionado de estos temas, que esperemos que pronto tengamos mejores resultados. Y estoy seguro que dentro de la relatoría que se está haciendo de esta mesa y las conclusiones generales del foro que hará la Unidad Nacional de Asociaciones de Ingenieros, estará contemplado de manera muy puntual todos los conceptos que has tenido a bien externarnos. La verdad que nuestra gratitud, mi reconocimiento personal y a nombre de los que organizan este tercer foro y del señor ingeniero arquitecto Eduardo Sánchez Anaya, estoy cierto que la gratitud permanente por tu participación y nuestro pleno reconocimiento. Muchísimas gracias. Te agradezco a ti, doctor, y al señor ingeniero arquitecto y a los participantes en el foro. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Daremos paso a nuestro siguiente expositor, es el licenciado